Asombrosidades de los olmecas que continúan sorprendiendo al mundo. Habitualmente, al mencionar las civilizaciones precolombinas mexicanas y mesoamericanas, se suelen destacar la maya y la azteca. Sin embargo, es fácil olvidar a la cultura olmeca, reconocida principalmente por su destacado arte, en especial por sus cabezas colosales. Esta cultura fue el origen de todas las civilizaciones mesoamericanas, gracias a su arte, religión, urbanismo, actividad económica y otras notables contribuciones. Los olmecas sentaron las bases para el desarrollo de las culturas maya, teotihuacana, tolteca y azteca. En este vídeo, exploraremos las asombrosas características de esta cultura que creó el primer sistema de escritura en América, desarrolló un avanzado sistema de numeración precursor del de los mayas, construyó la primera pirámide en Mesoamérica, generó el mito de la serpiente emplumada y fue el primer pueblo precolombino en practicar el juego de pelota. Antes de sumergirnos en profundidad, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Número 1. Se cree que fueron los primeros. Se cree que los olmecas fueron la primera civilización mesoamericana. La cultura olmeca surgió hace aproximadamente 3000 años antes de Cristo, en un territorio que abarcaba la actual zona oeste del estado mexicano de Tabasco y el sureste del estado de Veracruz. Se considera que esta cultura fue la precursora de todas las culturas mesoamericanas. Aunque el nombre olmeca como identificación de un grupo étnico fue retomado en el siglo XX, los olmecas difundieron elementos característicos presentes en las culturas prehispánicas mexicanas y mesoamericanas, como el culto a la serpiente emplumada, la adoración al jaguar, la veneración de las montañas y las cuevas, así como la práctica del juego de pelota. Número 2. Se desconoce cómo se autodenominaban los olmecas. Desconocemos su autodenominación. Los aztecas los denominaron como olmecas o habitantes de la región del Hule, posiblemente en referencia al látex extraído de los árboles de caucho. El nombre olmecas fue creado por los aztecas y no conocemos la forma en que este pueblo se refería a sí mismo. Actualmente, la palabra olmecas se utiliza para hacer referencia tanto a la etnia como a su distintivo estilo artístico, el cual se destaca por las famosas cabezas colosales y las esculturas pequeñas que se dispersaron por toda Mesoamérica, posiblemente a través de migraciones o intercambios comerciales. Número 3. Se desconoce qué produjo su decadencia. Existen diversas hipótesis sobre la decadencia de la cultura olmeca. Se sugiere que el cambio de curso del río Mezcalapa entre los años 600 y 400 a.C. podría haber privado a los olmecas de un recurso vital para su agricultura. Además, la actividad volcánica y los terremotos también podrían haber influido en su declive, considerando el temor que estos fenómenos naturales generaban entre los nativos prehispánicos. Asimismo, se ha mencionado la inestabilidad política y las guerras tribales como posibles causas de su decadencia. Número 4. Probablemente fueron los primeros en jugar pelota. La versión más aceptada es que los olmecas inventaron el juego de pelota mesoamericano, el cual tenía componentes rituales. El nombre olmecas, creado por los aztecas, respalda esta hipótesis. Además, se han encontrado pelotas de goma antiguas en el sitio arqueológico de El Manatí, en Veracruz, vinculado a la cultura olmeca temprana. Algunas de estas pelotas fueron fechadas entre 1700 y 1600 a.C. Número 5. Desarrollaron el primer sistema de escritura americano. En 1999, se descubrió en la población veracruzana de Cascajal un bloque de piedra con glifos olmecas. Este bloque de Cascajal, con una antigüedad estimada de 3000 años, representa el sistema de escritura más antiguo encontrado en el continente americano hasta entonces. Previamente, se creía que la escritura americana más antigua había surgido unos 200 años antes de Cristo, con una antigüedad de unos 2200 años. El bloque contiene 62 glifos, incluyendo símbolos abstractos y representaciones de plantas y animales. Número 6. Sus cabezas colosales de piedra. Sus cabezas de piedra colosales pesan hasta 50 toneladas. Los elementos más representativos de la cultura olmeca son las cabezas colosales. Hasta la fecha se han encontrado 17 cabezas colosales, todas en los estados de Veracruz y Tabasco, dentro del área geográfica asociada a la civilización olmeca. 15 de estas cabezas fueron esculpidas a partir de enormes rocas esféricas individuales, mientras que 2 se tallaron en piedra maciza de basalto. Su peso promedio es de 25 toneladas, con una altura de 2.7 metros. Se estima que una cabeza inconclusa pesa 50 toneladas.
Las gigantescas rocas fueron extraídas de la Sierra de los Tustlas, aunque se desconoce cómo fueron transportadas. Número 7. También desarrollaron una notable escultura en pequeño formato. Aunque las cabezas colosales son las piezas olmecas más famosas, esta civilización también creó esculturas admirables en tamaños más pequeños. Un ejemplo notable es el Señor de las Limas, una pieza descubierta accidentalmente por dos niños chinantecos en la comunidad de Las Limas, en el sureste de Veracruz. Esta escultura de serpentina tiene una altura de 55 centímetros y un ancho de 42. Representa a un hombre sentado sosteniendo en su regazo a un niño jaguar. Al principio, los lugareños creyeron que era una aparición de la Virgen con el niño y le construyeron un altar. Actualmente, se encuentra en el Museo de Antropología de Xalapa. Número 8. También desarrollaron una compleja religión. Los olmecas crearon una religión de gran complejidad que todavía no ha sido completamente descifrada. Sin embargo, sentaron las bases para las otras expresiones religiosas precolombinas en Mesoamérica. El dios jaguar era el centro de la religión olmeca, representado con la característica boca trapezoidal del arte olmeca, pronunciados colmillos y cráneo vendido. Aunque su naturaleza exacta sigue siendo desconocida, se cree que pudo ser el dios de la lluvia. Los olmecas eran politeístas y también veneraban al sapo, al caimán y a otros reptiles. Número 9. Contribuyeron al mito de la serpiente emplumada. La serpiente emplumada es una deidad recurrente en la mitología de varios pueblos mesoamericanos precolombinos. Inicialmente, estaba asociada con el agua, pero a medida que se desarrollaron las civilizaciones y los sistemas mitológicos nativos, adquirió otras connotaciones. Los olmecas fueron los responsables de las representaciones más antiguas de la serpiente emplumada. Un ejemplo de ello es la serpiente con plumas que se encuentra en el monumento 19 de la zona arqueológica de La Venta en Tabasco. Aunque se les atribuye a los olmecas la fundación de este famoso mito, algunos expertos sugieren que les otorgaron una importancia especial a la serpiente emplumada. Número 10. Gran parte de su cultura se ha perdido. Lo único que ha sobrevivido de la civilización olmeca son las cabezas colosales, las esculturas más pequeñas, las estructuras y ruinas urbanas, y algunos objetos de madera y pelotas de hule. El resto, especialmente los elementos culturales más frágiles, han sido consumidos por el clima y el paso del tiempo. Aunque se sabe que los olmecas tenían una escritura de glifos a través del bloque de cascajal, se desconoce si poseían libros como los mayas y los aztecas. En caso de que los hubieran tenido, se habrían destruido a lo largo de los siglos debido a la alta humedad en el territorio olmeca, ubicado en la costa del Golfo de México. Número 11. Posiblemente realizaron sacrificios humanos. Aunque no hay pruebas irrefutables de que los olmecas practicaron estos rituales, en Manatí se descubrieron esqueletos completos de niños, así como huesos humanos y calaveras individuales que respaldan la teoría de que sí llevaron a cabo sacrificios humanos. La escultura del Señor de las Líneas, donde un hombre sostiene en su regazo a un niño aparentemente muerto, podría ser una representación simbólica de un sacrificio humano. Independientemente de si los olmecas participaron o no en esta práctica, los sacrificios humanos se extendieron posteriormente entre los teotihuacanos, mayas, totonacas y mexicas. Número 12. Construyeron la pirámide más antigua de Mesoamérica. La Venta es el principal sitio arqueológico de la cultura olmeca, y su pirámide principal es la más antigua de Mesoamérica. Esta pirámide de arcilla se encuentra en el complejo C del sitio y se estima que se utilizaron 100.000 metros cúbicos de barro arcilloso en su construcción. Tiene una altura de 30 metros, una base irregular con un diámetro de aproximadamente 128 metros y carece de escaleras, rampas o una cúspide bien definida. En la parte superior, cuenta con una explanada, lo que le da la apariencia de un montículo. Número 13. Eran comerciantes activos. Los olmecas se cree que practicaban un comercio activo. Esta conclusión se basa en la presencia de objetos de otras culturas encontrados en sitios olmecas, así como en la dispersión de objetos propios de la civilización olmeca en otros territorios. En los yacimientos olmecas se han descubierto piezas de obsidiana provenientes de regiones montañosas de México, y objetos de jadeíta originarios de la actual Guatemala. Además, se han encontrado estatuas, figurillas y otros objetos olmecas en sitios arqueológicos de otras culturas contemporáneas a los olmecas. Algunas civilizaciones menos avanzadas adoptaron las técnicas de alfarería olmeca. Número 14. Tenían gobernantes muy poderosos. Se piensa que las cabezas colosales olmecas son representaciones de gobernantes sumamente poderosos.
Esculpir una cabeza de 25 toneladas implicaba extraer una piedra aún más pesada, transportarla hasta 80 kilómetros utilizando métodos desconocidos pero probablemente laboriosos, como balsas, rodillos y trineos, y finalmente tallarla cuidadosamente sin herramientas metálicas. Un proyecto de esta magnitud solo podría ser llevado a cabo por un gobernante con suficiente poder de intimidación y persuasión. Aunque en menor escala, esto se asemeja a lo que los faraones más poderosos hicieron en la construcción de sus grandes pirámides. Número 15. Fueron muy influyentes, pero sorprendentemente no fueron imitados. Al ser los creadores de la cultura madre de las civilizaciones mesoamericanas, los olmecas tuvieron un papel determinante en el arte, la escritura, las matemáticas, la religión, la organización política y la actividad económica de los mayas, toltecas, mexicas y otros pueblos que les sucedieron. Esto se puede observar en la presencia de la pirámide como elemento arquitectónico, el jaguar y la serpiente emplumada como íconos religiosos y mitológicos, y los sistemas numéricos y de escritura que se desarrollaron posteriormente. Sin embargo, resulta sorprendente que las cabezas colosales olmecas no hayan sido imitadas como símbolos de inmortalización por otros gobernantes. Número 16. Inventaron el primer sistema de numeración en Mesoamérica. Los olmecas desarrollaron un sistema de numeración vigesimal o de base 20, utilizando puntos, círculos y barras para representar los números. Este sistema empleaba solo 3 símbolos y cada posición representaba una potencia de 20, como 1, 20, 400, y así sucesivamente. El sistema de numeración olmeca influyó en el sistema vigesimal más completo de los mayas. La numeración maya fue uno de los logros más destacados de esta civilización precolombina, y se puede afirmar que el sistema de numeración olmeca fue su antecesor más importante. Número 17. Fueron pioneros en utilizar el calendario de cuenta larga. El calendario de cuenta larga era un sistema calendárico vigesimal utilizado por varias culturas precolombinas en Mesoamérica, destacando el calendario maya. Este calendario incluía la cuenta larga, el ciclo solar de 365 días, la cuenta lunar, la cuenta veneciana y la rueda calendárica de 52 años, entre otras formas de medir el tiempo. Los olmecas fueron el primer pueblo en emplear el calendario de cuenta larga en Mesoamérica. Número 18. Fueron los primeros en trabajar el jade. La cultura olmeca fue pionera en referenciar y trabajar el jade en Mesoamérica, ya que consideraban que esta piedra ornamental representaba la esencia de la serpiente emplumada. Los olmecas, junto con los mayas y otros pueblos prehispánicos, utilizaban el jade en diversas formas y crearon hermosas piezas con esta piedra. Número 19. Practicaban una apicultura primitiva utilizando troncos huecos de palmeras para recolectar miel. Sin embargo, fueron los mayas quienes revolucionaron esta actividad al crear diferentes variedades de abejas y construir apiarios móviles cerca de sus hogares. Desarrollaron un nivel de complejidad similar al de los europeos. Más tarde, los españoles introdujeron sus propias especies de abejas para mejorar la productividad de los apiarios y la calidad de la miel. Número 20. Fueron los primeros en representar personajes con herramientas y armas. Hace 1000 años antes de Cristo, los olmecas ya utilizaban mazos y lanzas similares a jabalinas. Poco después, apareció la honda, que permitía alcanzar objetivos a mayor distancia. Utilizaban herramientas básicas hechas de caliza, jade y otras rocas verdes. También se han encontrado utensilios como punzones para agujerear cerámicas, espátulas para moldear el barro, ganchos para sujetar y agujas para coser. Los olmecas fueron la primera cultura en Mesoamérica en representar figuras humanas portando armas y herramientas. Número 21. Los olmecas lideraron los primeros centros ceremoniales y ciudades en la costa del Golfo de México. Se conservan 3 grandes centros ceremoniales: La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. La Venta, ubicada en Huimanguillo, Tabasco, a 15 kilómetros de la costa del Golfo, fue la principal población y centro ceremonial, con la pirámide más antigua de Mesoamérica. Tres Zapotes se encuentra en Santiago Tuxtla, Veracruz, en la llanura del río Papaloapan, y fue donde se descubrió la primera cabeza colosal olmeca en 1862. San Lorenzo está en Texistepec, Veracruz, y fue un complejo urbano construido sobre una plataforma artificial de 50 metros de altura en medio de la sabana. Número 22. Fueron expertos constructores. Los olmecas erigieron pirámides, residencias y estructuras utilizando barro o arcilla mezclada con material vegetal.
La arquitectura de tierra fue introducida por primera vez en Mesoamérica por los olmecas durante los períodos preclásico y clásico. Además, dominaban técnicas de terraplenado, cantería y canalización de agua. Los olmecas fueron los primeros en construir edificios alineados según los puntos cardinales. Transportaban grandes volúmenes de tierra al sitio de construcción, la mezclaban con arena y material vegetal, y luego compactaban la tierra para formar una plataforma o basamento. Número 23. Inventaron una brújula magnética. En las ruinas de San Lorenzo, arqueólogos de la Universidad de Michigan encontraron un pequeño objeto imantado conocido como M160, que se cree que podría haber sido una brújula magnética. Esta teoría se respalda por la habilidad de los olmecas para tallar espejos con mineral de hierro y la orientación particular de sus construcciones. El artefacto olmeca tiene 3000 años de antigüedad y, de ser auténtico, sería la brújula más antigua del mundo, superando a la China por casi un milenio. Número 24. Fabricaron espejos de minerales de hierro. La cultura olmeca destacó por su amplio uso de espejos. Los más famosos son los recuperados en el sitio de la venta, pero los más antiguos se encuentran en San Lorenzo, la primera capital olmeca. Se han hallado más de un centenar de espejos, desde grandes hasta miniaturas. Los olmecas fabricaban los espejos utilizando minerales de hierro como magnetita, hematita e ilmenita, obtenidos de minas en Oaxaca. Este proceso era laborioso, pues cortaban el material en láminas y luego las desgastaban lentamente con abrasivos. Número 25. Establecieron su ciudad principal en una pequeña isla. Más de 2500 años antes de que Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, fuese fundada en una isla en el lago de Texcoco, los olmecas construyeron su principal centro poblacional, La Venta, en una pequeña isla en el río Tonalá. La isla tiene una superficie de 520 hectáreas y se estima que la antigua ciudad olmeca ocupaba aproximadamente 200 hectáreas, es decir, cerca del 40% del territorio insular. El apogeo de La Venta se dio entre los años 900 y 400 a.C. Aunque hay evidencias culturales que datan del 1750 a.C. Número 26. Iniciaron las ciudades planificadas en Mesoamérica. La Venta fue la primera ciudad precolombina con trazo arquitectónico. Edificios formaban plaza rectangular en isla con pirámide central y monumentos en lados norte y sur. Venta, pionera y única, con acervo escultórico y ofrendas de jade. Número 27. Fueron activo centro comercial de cacao, caucho y sal. Tabasco lideraba producción de cacao en México. La Venta era principal centro de comercio del fruto, y también comerciaban caucho y sal. Número 28. Fundaron primera ciudad con drenajes. San Lorenzo Tenochtitlán, primera capital olmeca, tenía drenajes. Ubicada estratégicamente en Veracruz, controlaba rutas de transporte. Construcción requería relleno para terrazas. Número 29. Fueron pintores rupestres. Además de Tabasco y Veracruz, presencia olmeca en lugares como Ostotitlán, Guerrero. En Ostotitlán, pinturas rupestres olmecas de más de 2500 años. Número 30. Explotaron minas de basalto en Laguna de los Cerros. Olmecas obtenían basalto para cabezas colosales, esculturas y herramientas de molienda. Laguna de los Cerros, asentamiento olmeca, tenía minas de basalto en Tustlas. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y comparte el enlace con tus familiares y amigos para que también conozcan las 30 cosas sorprendentes sobre los olmecas. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales, enlace abajo.